Buenos días, nuevamente en la sintonía de Radio Abarán estamos aquí abriendo esta sección. Cuídate con Elena para seguir avanzando en nuestro caminar y en nuestro desarrollo y crecimiento. Hoy vamos a hablar de aceptar y marcar límites. Elena nos va a orientar, nos va a instruir sobre esto y de la importancia que tiene, porque es muy importante, ¿no, Elena? El que sepamos dónde acaban nuestros derechos, dónde empiezan nuestros deberes, ¿no? También con las relaciones con otra persona. Sí, la verdad que este tema es un tema muy interesante, el de los límites, y a veces no sabemos cómo hacerlo. Por ello, como comentas, es muy clave que lo tratemos hoy y así veamos cómo relacionarnos con estos límites, porque es algo fundamental. Y normalmente cuando nos estamos moviendo por la vida, cuando conocemos a otras personas, de entrada no lo hacemos. Es algo que no se suele hacer, Ujú. sino que va surgiendo sobre la marcha ese darnos cuenta de que tenemos que poner un límite, que a lo mejor la otra persona no conoce hasta dónde puede llegar o hasta dónde sí que puede llegar. Así que es algo muy interesante y es algo que en el día a día se nos presenta constantemente. ¿Qué ocurre, Elena, cuando alguien traspasa nuestros límites? ¿Cómo nos afecta eso? Pues ese traspaso de límites está totalmente relacionado con la emoción del enfado. La emoción del enfado, que es una de las 6 emociones básicas, está totalmente ligada a ese traspaso de límites. Se va a producir un enfado cuando hay una pérdida de poder, cuando una de las dos partes siente que hay una pérdida de poder y se han traspasado los límites. Y ahí lo que pasa es que puede ser en ambas direcciones. Si ponemos el ejemplo de dos personas, pues ahí puede ser que sea una persona la que traspase o sea la otra. Y también lo que puede suceder es que no se acepten los límites que nos han marcado. Ujú. Así que fundamentalmente lo que aparece es ese enfado que nos está indicando que tenemos algo que resolver, porque ese enfado se soluciona con asertividad, es expresar aquello que sentimos desde ese respeto a nuestro interior, a lo que sentimos dentro, y luego respeto a los demás, pero tenemos que expresarlo. Así que ese enfado se soluciona con asertividad, comunicando qué necesitamos y qué límites estamos poniendo en ese momento si anteriormente no los hemos puesto. Y si anteriormente los hemos puesto y se están traspasando, pues tenemos que recordar dónde está el límite, qué se puede hacer o qué no se puede hacer, qué nos gusta o qué no nos gusta, con qué nos sentimos bien, con qué no nos sentimos bien. Y es importante que se comunique porque, claro, cada persona vivimos nuestra vida en función de nuestra percepción. Así que a lo mejor algo que a una persona le parece muy bien, a otra le parece muy mal. Así que se trata en un inicio de comunicar cómo nos queremos relacionar. ¿Cómo crees tú que se podría identificar precisamente eso, que se ha traspasado la línea, que nos hemos pasado de la raya o que se han pasado de la raya con nosotros? Porque hay una diferencia, ¿no? Entre ser un poco flexible, ¿no? Y el poner límites. Sí, para mí es algo fundamental. Además, tenemos que darnos cuenta que si somos personas flexibles, ¿vale? Ahí pues vamos a aceptar a lo mejor más comportamientos de los demás, pero ¿dónde está ese límite interior en cómo nos sentimos? Porque si, por ejemplo, somos personas flexibles, vamos a tener, digamos, un rango más grande de aceptar comportamientos ajenos de lo que esté sucediendo fuera, pero vamos a ver que si no nos sentimos bien con algo, ahí es cuando hay que poner un límite. Si no nos sentimos bien, por ejemplo, con algo que sucede con otra persona, con una conversación, con algo que nos dice, con un comportamiento en el que estamos, por ejemplo, involucrados en una situación determinada, tenemos que hablar, porque no nos sentimos bien. ¿Dónde está esa clave para darnos cuenta? En cómo nos sentimos interiormente.
¿vale? Porque vamos a ver que no nos sentimos muy bien. Ese enfado no hace falta que sea un enfado monumental, porque las emociones tienen muchas intensidades y simplemente con sentir, uy, se ha cruzado la línea, ese enfado pequeñísimo, ahí sabemos que tenemos que poner un límite. Así que, luego, ¿qué va a pasar? Que con el tema de la flexibilidad vamos también a comprender a lo mejor cómo se comportan las personas, por qué se comportan de una manera o se comportan de otra. Y podemos ser también personas muy flexibles que a la vez ponemos nuestros límites. Mm. Porque podemos decir, perfecto, yo entiendo por qué esta persona se puede comportar de esta manera, o a lo mejor para ella es algo que está muy bien, pero independientemente de eso, a mí, por ejemplo, me parece tal cosa y voy a poner un límite en esta situación. Le voy a decir, mira, pues cuando nos relacionemos o cuando hagamos esto en común, vamos a ver de qué forma estamos cómodas todas las partes, ¿vale? Para que también estemos expresando aquello que sentimos. Ujú. ¿Y por qué, Elena, crees que hay personas a las que les cuesta especialmente? ¿Qué características tienen esas personas o por qué circunstancias crees que les resulta especialmente difícil el poner límites a los demás? ¿Sabes qué pasa, Jesús? Que normalmente cuando ponemos límites, en un porcentaje muy elevado, la otra parte se va a enfadar. Y claro, eso a veces nos va provocando miedo. Así que yo diría que fundamentalmente hay un componente elevado de miedo. Las personas que nos expresan tienen miedo. Miedo de no expresar, miedo a lo que vaya a suceder, a qué consecuencias puede haber, miedo a la reacción de la otra parte. Porque claro, a veces eso lo vamos integrando y creemos que cuando ponemos un límite, lo normal es que la otra persona se vaya a enfadar y por eso, como no queremos tener conflictos, que eso sucede muchas veces, nos vamos callando y no decimos esto, bueno, no se ha dado cuenta, pero sabes que mañana va a volver a pasar, o la semana que viene, o el mes que viene. Entonces se va llenando ese vaso del que muchas veces hemos hablado también, se va poniendo una gotita, una cosa que no hemos dicho, un límite que no hemos puesto, algo que no hemos expresado. Y al final lo que pasa es que eso dentro no se está haciendo bien, algún día explotará. Y claro, tú no te estás expresando. ¿Por qué? Porque en ese caso lo que pasa es que se siente miedo, miedo de lo que la otra persona vaya a hacer. A nivel cultural, si nos damos cuenta, también está muy integrado el tema de que a lo mejor en determinados momentos o en determinadas áreas no se puede decir algo que vaya a contradecir lo que dice, por ejemplo, un superior o una persona a la que se supone que le corresponde un rango más elevado, etcétera, etcétera. Así que a nivel cultural también lo hemos integrado. El decir, bueno, pues en este momento hay que acatar, no me puedo expresar, Ujú. entonces, ¿cómo voy a poner un límite, por ejemplo? Y claro, al final esas personas que vemos que algo no está bien y vamos aprendiendo a tener otros comportamientos y a expresarnos por mucho miedo que nos dé, porque al principio, claro, da miedo porque muchas veces, como comentaba, la otra parte se enfada. Y claro, tú te quedas que dices, bueno, ¿yo qué he hecho? Y bajo mi sentido es lo que tenemos que hacer. Yo he hecho lo que sentía que tenía que hacer, esto no me ha gustado, yo he puesto un límite, pues si la otra persona se enfada o se lo toma muy mal, tendrá que ver también qué está sucediendo en su interior. Ujú. Porque yo muchas veces lo digo, yo creo que a veces nos tienen que dar gracias de todo eso que hemos sacado de su interior. Ujú. ¿Sabes? Porque cuando nos relacionamos hay reacciones a veces muy desproporcionadas. Entonces, tú pones un límite con una persona equilibrada y es que hasta te lo va a agradecer, te va a decir gracias, porque no me he dado cuenta, porque fíjate que esto no lo había contemplado. Pero en cambio, le pones un límite a una persona que a lo mejor no está por la labor de evolucionar o de creer que tiene algún tipo de responsabilidad en lo ocurrido, pues es probable que nos monten un pollo ahí, pero de la nada. Así que tenemos que aprender a, ¿cómo decirlo? Tenemos que aprender a estar en equilibrio
con esas situaciones. Es decir, ¿qué tenemos que hacer? Lo que sentimos. Si en un momento dado sentimos que tenemos que poner un límite, hay que ponerlo. Asumiendo que a lo mejor la otra parte se lo toma perfectamente, que sería lo normal, y a lo mejor no se lo toma tan bien. Perfecto, forma parte del proceso y al final, si nos estamos relacionando, es por algo. Todas las partes siempre tenemos algo que aprender. Sí, pero aún así, tú decías, hay personas con las que están equilibradas y lo van a entender y agradecer, pero hay otras que tienen una habilidad especial para detectar a personas que tienen esa debilidad de no poner límites y se aprovechan mucho de esas situaciones, ¿no? ¿Y qué podemos hacer ahí? También, porque ahí vendría todo el tema de manipulación. Ahí hay manipulación porque vamos a decir que una de las partes se cree superior y como sabe que la otra va a hacer todo lo que quiera, como sabe que la otra no se va a expresar, no va a poner límites, entra también ese juego psicológico y esa manipulación emocional. En ese caso, la persona que no se expresa tiene que aprender a hacerlo a toda costa, si quiere salir de ahí. Si quiere salir de esa situación, tiene que empezar a trabajar esa manera de expresarse, esa asertividad, es aprender a decir no, aunque le dé muchísimo miedo. Yo creo que al final, como alguna vez también hemos comentado, las cosas que parecen nuestras debilidades acaban siendo fortalezas si las trabajamos. Es decir, una persona que a lo mejor no se sepa expresar, si lo trabaja, lo va trabajando, va a llegar un momento en el que va a ser una fortaleza. Porque has dicho, pase lo que pase, me voy a expresar, aunque me dé miedo, voy a empezar a hacerlo y es decir, pasar esos tragos primeros que nos dan mucho miedo y enfrentarnos, ya sea a una situación, a una persona, es decir, en vez de huir, porque con el miedo la conducta limitante sería, pues sería huir, sería el bloqueo, una serie de conductas limitantes, donde entra ese huir, pues la conducta constructiva sería buscar recursos, estrategias para superar esa situación. Así que en ese caso sería afrontarla, afrontar la situación como sea y expresarte. Y ¿sabes lo que pasa? Que muchas veces esas personas, como están tan acostumbradas a estar al mando, a que se haga lo que ellas quieren, cuando tú por primera vez te plantas, se suelen descolocar mucho, ¿eh? Mm. Se suelen descolocar porque no te conocen así, no saben qué pasa, no saben por qué le estás poniendo un límite. Así que también es interesante ese intercambio de reacciones y cómo va cambiando todo hasta que se equilibra. Ujú. Puede ser una situación bastante desafiante para algunas personas. ¿Qué consejos les darías tú a esas personas para que no se sientan culpables o egoístas de marcar esos límites? ¿Cómo podríamos empezar? Está genial que nombren la culpa porque eso es algo que aparece mucho cuando se empiezan a poner límites y sobre todo si la otra parte se enfada, muchas veces nos sentimos culpables porque creemos que somos responsables del enfado de la otra persona, cuando eso no es así. Cada persona, pues vamos a ser responsables de esas emociones que se están moviendo en nuestro interior y esas emociones que estamos experimentando, emociones, sentimientos. Así que fundamentalmente yo lo que recomendaría sería gestión emocional. Para empezar a afrontar estas situaciones necesitamos gestionarnos emocionalmente, porque en función de ese estado en nuestro interior, así nos vamos a expresar. Primero diría gestionarnos emocionalmente, aprender a gestionar sobre todo el miedo, que es el que nos va a paralizar, que es el que va a hacer que nos pongamos nerviosos, que nos tiemble la voz, que nos suden las manos, que nos tiemble incluso el cuerpo, de esos nervios de decir cómo voy a expresar esto, cómo lo voy a decir, y más cuando a lo mejor ha sido toda una vida sin decir nada. Así que esas primeras veces, evidentemente, cuestan muchísimo. Yo diría eso es fundamental. Luego, alguna técnica, a lo mejor tipo respiración, tomar unas cuantas respiraciones profundas para anclarnos al presente. Porque a veces se está pensando ya en qué reacción va a tener la otra persona
Y eso nos saca de nuestro equilibrio totalmente, porque si estamos ya pensando, se va a enfadar, me va a decir esto, me va a decir lo otro, nos Ujú. estamos yendo del presente. Así que ahí tomar unas cuantas respiraciones y anclarnos al presente. Porque a veces también cuando somos capaces de hacerlo una vez, hacerlo otra, expresarlo, nos vamos a dar cuenta que también hay personas con las que nos sorprendemos. Nos sorprendemos porque no tiene una reacción tan caótica a lo mejor como pensábamos. Así que vamos a dejar que lo que suceda nos sorprenda, ya sea para el lado positivo, para el que sea, pero vamos a dejar que nos sorprenda. Por el tema también de ahí controlar esas expectativas. No empezar a pensar, bueno, va a pasar esto, seguro, lo otro. Bueno, vamos a dejarnos sorprender. Así que yo diría gestión emocional, alguna técnica para anclarnos al presente, como puede ser esa respiración. Y luego, sobre todo, podemos también preparar la conversación. Ujú. Esa conversación que nos cueste muchísimo, en vez de ir a lo mejor sin tener claro lo que vamos a decir, ordenarnos las ideas dentro para poner ese límite. En el área que sea, ya sea por familia, pareja, amigos, donde sea trabajo, que nos preparemos esa conversación interiormente y que sea de la forma más imparcial posible. Ujú. Una conversación siempre expresando cómo nos sentimos sin decirle a la otra parte, por ejemplo, es que tú eres esto o es que tú eres lo de más allá. Ujú. Cuando empezamos ahí en ese modo ataque, nos estamos separando. Por lo tanto, para mí es importante que lo hagamos desde decir yo me siento así y desde ahí expresar lo que queramos expresar. Vamos a ver que la cosa fluye mejor. Así que yo diría, fundamentalmente, para empezar, esas tres cosas. Bueno, Elena, y estamos hablando, suponiendo que estamos siempre del lado de la persona que no pone límites o que se siente un poco agredida, ¿no? Pero me gustaría también que fuéramos al otro lado y supongamos que somos la persona que está traspasando los límites de los demás. Imagino que ¿por qué no nos damos cuenta, ¿no? ¿Cómo podemos identificar que estamos generando esa situación de conflicto y generando esas tensiones innecesarias? Yo creo, mira, nos vamos a dar cuenta porque la otra persona la vamos a notar tensa. Eso es un punto clave. Si tú notas, por ejemplo, que con algo que haces, ¿no? Con algo que hacemos en el día a día, sin darnos cuenta, a lo mejor para nosotros es una broma y nos encanta, ¿no? Pero algo que hacemos que a la otra persona, por ejemplo, le cambie la cara, se ponga tensa, le cambie el tono de voz, sabemos que hay algo ha pasado. ¿Sabes? A lo mejor decimos, ¿estás bien? ¿O te pasa algo? No, no me pasa nada. Sabemos que ahí pasa algo. Entonces, ver qué reacciones tiene la persona, qué cambios ha tenido en su comportamiento. Si la conocemos más, lo vamos a saber perfectamente. Y si la conocemos menos, igualmente vamos a intuir algo. Vamos a intuir que ha habido un cambio, a lo mejor de estar muy bien, una conversación fluida, a que algo se ha cortado, algo se ha quedado como paralizado. Ujú. Vamos a notar esos cambios. Entonces, sí, podemos preguntar. Cuando notemos algo así, es bueno que preguntemos. Y sobre todo desde esa parte que es de desconocimiento, de que a lo mejor a la persona tampoco la conocemos mucho, he dicho algo que te haya sentado mal o ¿qué ha pasado? Te noto diferente, noto que has cambiado. Así que eso lo podemos hacer perfectamente. Vamos a notar esa emoción del enfado, cómo la está experimentando. Y Elena, cuando se da un problema de este tipo, pues uno suele pensar que a la hora de buscar ayuda, que el que debería ir es el otro. Pero si solo podemos actuar sobre nosotros mismos, ¿tú crees que ir a un psicólogo, a un coach, nos puede beneficiar a salir de esa situación? Sí, sí, sí. Cuando dices el otro, ¿a quién te refieres, La Jesús? parte con la que tenemos el conflicto, la otra persona, Ah, la que nos está vale. invadiendo, digamos. Sí, 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 sí. A nosotros nos puede beneficiar muchísimo, muchísimo. Yo, por ejemplo, si pongo mi ejemplo personal de vida,
es el de aprender a poner límites. Ujú. Yo no sabía poner límites antes, no sabía, no, es verdad, no los ponía. Y bueno, pues al final, ¿qué pasa? Que la gente va haciendo lo que quiere, porque como tú no pones límites, entonces llega un momento que dices, esto lo tengo que ordenar. Y efectivamente yo empecé a ser consciente con todo el tema de la inteligencia emocional, cuando yo empecé a trabajar en mí y dije, uff, tengo que tener tantas conversaciones, poner límites, algunos muy pequeños, otros muy grandes. También fui consciente de toda esa parte de límites que pones una y otra vez, a lo mejor con personas más cercanas y que no te hacen ni caso. Y ese es el mayor reto, porque dices, bueno, es que los estoy poniendo, ¿no? ¿Cómo mantener el equilibrio para además poner bien esos límites sin hacerlo? Imagínate experimentando un enfado muy grande que ya empezamos a chillar y todo eso. Así que es todo un reto. Por lo tanto, el trabajo es muy profundo y los cambios en el día a día son muy grandes también. Así que, ¿sabes qué pasa? Que al final las personas, yo creo que las que más vamos, somos las que estamos ahí en ese querer crecer, aprender. Así que a lo mejor la persona a la que tú le pones límites nunca va a ir a hacer nada de crecimiento interior porque no lo ve necesario. En cambio, tú que estás ahí, que dices, bueno, esto que estoy experimentando, esto no puede ser normal, aquí algo no estoy haciendo bien. Como comenta, súper importante hacer nuestra parte y decir, yo me quedo con esa tranquilidad interior de expresarme, de aprender a hacerlo, de poner un límite, de ponerlo aunque la otra parte se enfade conmigo, porque a veces también, ¿sabes? Cuando ponemos límites, la otra parte también se puede poner en el modo víctima. En el modo víctima de, ay, mira, no sé qué, ¿no? Bueno, en vez de asumir su responsabilidad y nosotros nos podemos empezar a sentir culpables. A decir, uy, mira, es que encima, mira lo que me está diciendo. Así que es todo un cúmulo de emociones, sentimientos que tenemos que aprender a gestionar. Y sabes qué? Que cuando aprendemos y empezamos a poner esos límites, también aceptamos muy bien los límites que nos ponen los demás. Ujú. Porque eso también es complicado. Cuando te ponen límites y a lo mejor tú te quedas ahí que dices, ostras, tal. Claro, es que eso es en ambas direcciones. Entonces nos hace también comprender hasta dónde podemos llegar con las demás personas, cómo se sienten las demás personas, qué les gusta, qué no les gusta, qué ven bien, cuál es su percepción. Así que es muy positivo, ¿sabes? Para mí lo normal es que tengamos, digamos, unas pautas establecidas. Pero claro, lo que pasa es eso, ¿no? Como decíamos al inicio, que cuando nos conocemos nos decimos, mira, pues estos son mis límites. No, eso va pasando sobre la marcha, va pasando sobre la marcha y hay momentos en los que nos tenemos que expresar. Me está viniendo como ejemplo, yo hace unos años también tuve que tener muy claro el tema a nivel laboral para poner un horario claro Mm. y decir, vale, pues mi horario laboral es de lunes a viernes, de tal hora a tal hora, y ya está. Y el resto soy Elena, pero no mi parte profesional. Claro, ¿cómo llegué yo ahí? Yo recuerdo, Jesús, que había gente que a lo mejor los domingos, imagínate, después de comer, cuando se habían pegado a atracón, oye, que no voy a ir el lunes a la cita, ¿no? Que no voy a ir cuando yo estaba solo como dietista, pues que no voy a ir a pesarme o que cámbiame la cita. Y yo dije, esto lo tengo que acabar ya. Claro, entonces yo ya fui pensando interiormente y digo, no, no, aquí hay que poner límites, porque hay gente que no se le va a ocurrir pedirte, por ejemplo, una cita a una determinada hora o un determinado día o eso, por ejemplo, ¿no? Pero hay otras personas que lo ven tan normal. Y yo decía, perfecto, tengo que poner un horario bien establecido y unas pautas, por ejemplo, para anular citas, o sea, es una serie de límites que yo me planteé en ese momento a nivel laboral porque era necesario, digo, esto si no era como, bueno, cada uno como perico por su casa, ¿sabes? Haciendo lo que le daba la gana y dices, no, tú, por ejemplo, cuando vas a un comercio, oye, pues si está cerrado no puedes comprar, pues esto es igual.
Claro. Esto es decir, tenemos que aprender a comprender. Y ese ejemplo, ahí me venía ahora mismo tan claro para este tema de los límites, es súper claro. Igual que eso, a nivel personal, a cualquier nivel, tenemos que ver, bueno, ¿esto qué? ¿Qué límites hay que establecer y decirlos claramente? Hay gente que se lo va a tomar perfectamente y te va a entender y otra gente no. Pero bueno, eso ya es cosa de cada uno, cómo percibe las cosas, de su concepto de respeto, por ejemplo. Así que es muy interesante. Ujú. Bueno, seguro que los que nos han escuchado hoy sacan una lectura positiva y, bueno, esperamos que cada uno de los programas que compartimos aquí sea un granito de arena que vaya contribuyendo a cambiar conciencias y a hacer que la sociedad sea un poquito mejor, ¿no? Si cambiamos cada uno un poco, seguro que entre todos vamos avanzando mucho mejor. Elena, nos comentaste que sigues en consulta durante este mes de julio, ¿no? Sí, durante este mes sigo y ya en agosto vacaciones. Sí, así que durante este mes pues estoy disponible si alguien me quiere contactar, que me pueden encontrar en mi web, en elenacantero.com y también en Instagram y Facebook como Elena Cantero. Muy bien, pues nos despedimos entonces hasta dentro de 15 días que tendremos otro programa también en este mes de julio. Elena, cuídate mucho. Genial, muchísimas gracias, igualmente. Adiós, adiós.